Mm, el mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trevolarium, que es la herramienta que utilizo para dar a conocer libros de superación personal. Y hoy nuevamente está pues la persona que por lo menos una de las personas más valiosas de Trevolarium, porque ha estado desde sus comienzos, desde que Trevolarium inició, que además inició con un accidente, e incluso antes de ese accidente ya estaba aquí, que es Ramón López. Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por venir de nuevo, me encanta hablar contigo, ya lo sabes. Mm, Y bueno, comenzaste a publicar libros en Tisanas de mi abuela, ¿te acuerdas? cierto, cierto. La era prehistórica de mi vida, literaria. La era prehistórica de nuestras vidas. Y Claro, además, gracias a ti también muchos escritores acabaron publicando en Trevolarium, porque, le bueno, dio pues, envidia, ¿no? pues tienes tantos amigos, tienes tantos Sí. compañeros dentro Mm, del mundo de la literatura que después publicaron en Trevolarium. Así que, bueno, pues el alfa y el omega de Trevolarium eres tú, sí, Ramón. muchas gracias. Bueno, hemos hablado de muchos libros muy interesantes, hemos compartido cafés donde hemos hablado de libros muy interesantes y hoy tocaba uno donde que además, pues, fuera de micrófonos me decías que era el, el libro que tú hubieses necesitado, ¿no? Sí, Para iniciarte dentro del mundo del cierto. Porque te chamanismo. explico, cuando mucha gente habla conmigo, porque yo tengo una especie de pequeña consulta para escuchar a la gente, porque yo me considero un escuchador más que otra cosa. Pues mucha gente me venía con problemas y iban directamente al psicólogo o al psiquiatra y los ponían peor, ¿entiendes? Les transformaban de tal manera que los volvían zombies y son personas especiales que no tienen conciencia de lo que realmente les pasa y se piensan que un psicólogo o un psiquiatra les va a ayudar. Muchos de ellos no cumplen esa función, ¿eh? Por Bueno, desgracia, pues hay muy pocas personas que puedan guiar a otros a encauzar sus capacidades, porque todos tenemos un dones, unas gracias que podemos desarrollar con un maestro adecuado o siendo tu propio maestro, pero si alguien no te inicia, no tienes conciencia de que tú puedes tener ese tipo de cualidades. Ya te conté en muchas ocasiones que yo me inicié en esto porque yo fui a visitar a una sanadora de Úbeda y empezaron a pasarme una serie de cosas y yo no encontraba explicación lógica a esto y entonces pues ella me inició, ¿no? Me recuerdo que la primero que me dijo, mira, tú vas a misa 3 días, el último día que sea en viernes, confiesa el primer día y comulgas los 3 días y pide una señal. Y yo pedí la señal y vi la imagen de un ojo, ¿eh? Y digo, ¿pero ese ojo qué es? Y dice, puede ser el ojo de Dios o el ojo del tercer ojo que ha empezado a abrirlo y está empezándose a desarrollar, ¿no? Luego apareció la imagen de una mujer muy humilde. Ella dice que era la Virgen María, no lo sé, porque no es la típica mujer que aparece en Semana Santa a lo que estamos acostumbrados del estilo barroco, con esos ropajes y esas historias y esos llantos que aparecen en las procesiones. Era completamente diferente. Y entonces a raíz de eso ya empecé a recordar lo que yo creo que ya sabía, ¿no? claro, tenía sentido que fuera humilde, ¿no? Porque al fin de Claro. cuentas, la Virgen María, la Madre de Jesucristo, era un personaje humilde. Sí. Bueno, vamos a hablar del libro La maleta del chamán, así es como se Qué bien. titula. Sí, cierto. Si Y me quieres, estabas podemos hacer lo que hemos hecho otras veces, al abrirlo al azar y que nos dé algunas ideas, me parece alguna idea al interesantísimo. respecto, ¿no? Pues Porque muchas mientras, veces no escribes tantos libros que ya no recuerdas, es como un hijo que se ha ido ya lejos y ya tienes que tienes que llamar a tu repasar, puerta para saber quién eres, ¿no?
Y más en tu caso, ¿no? Que también hay una Claro. parte de dictado espiritual, Hay ¿no? una mujer que el otro día fue a mi consulta, que estuvo leyendo el libro y una de las historias que más le gustaron era de un niño que vio un caballo perdido. Y el niño decía, bueno, ¿y qué hago yo con el caballo? Se montó en el caballo, se dejó guiar por el caballo y llegaron hasta donde estaba la finca de este señor. Dice, pero ¿cómo has conseguido? Si tú no conoces que yo soy el dueño del caballo, dice, yo solamente lo que he hecho es dejarme guiar, Fíjate. ¿sabes? Pues y a esta mujer le llegó, ¿no? Es como la enseñanza de decir, déjate guiar como el caballo y llegará a buen puerto, ¿no? Es verdad. Pues sí. Que sea otro el que decida, ¿no? La fluidez, lo que ahora Claro. llaman la fluidez, ¿no? Eh, Bueno, mientras me cuentan la historia de por qué, que además me la has contado antes y me parece preciosa, de por qué se titula así, La maleta del chamán, voy a buscar el libro y voy a hacer eso que tú me decías que se llamaba bibliomancia, ¿no? exactamente, al azar. Al azar. Bueno, cuéntanos la historia, Ramón, del título. La historia del título, como ya te he dicho antes, es la historia de un chamán que en realidad yo creo que en el fondo lo que él hacía también era meter los pensamientos negativos, las situaciones negativas de sus pacientes en esa maleta vacía para luego después hacerle ver que somos vacíos, que la verdadera curación está en el vacío, ¿no? Él pensaba que tenemos una especie de diarreas mentales, de exceso de pensamiento, y la forma de luchar contra eso es el vacío, el no pensar, para que luego después tengas la mente limpia y te puedas conectar con tu yo interior, con tu Dios interior, para que tengamos conciencia de lo que decía Jesús, sois dioses, lo que pasa es que no lo sabéis. Y eso está muy bien reflejado en los 7 cielos y los 7 infiernos, que es impresionante ese libro, ¿no? Sí, que también hemos hablado, por cierto, lo dejaremos la referencia aquí, también hemos hablado de ese libro tan curioso, donde pues decías que nosotros estábamos viviendo en un pequeño infierno, no en el peor, pero Uno de ellos, uno de tantos. uno de tantos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues he abierto el archivo, he movido la barra de desplazamiento al azar, me sale lo que te voy a leer. Todos nosotros nos hemos obsesionado por la muerte muchas veces, pero la peor defunción es la interior. Cuando somos fantasmas que sobreviven arrastrados por los acontecimientos sin poder mover un dedo para poder cambiar nuestro destino. La depresión es otra forma de muerte. El alma se aleja de nuestro cuerpo y sentimos deseos de suicidio. En nuestra vida tenemos muchas veces que morir simbólicamente para luego renacer. Según muchos expertos, padecemos cáncer varias veces en nuestra vida sin ser detectado. Curioso lo del cáncer, ¿no? Sí, cierto, cierto. Eso es cierto. Dicen que cada 7 años hay una evolución de las células, se recibe información, se renueva y somos otro ser distinto cada 7, ¿no? El famoso número del 7. Y entonces, pues es cierto, muchas veces nos alejamos de nuestra alma y entonces eso produce un desdoblamiento entre el que el cuerpo físico y el astral no están compaginados. Por eso es muy curioso, porque yo me acuerdo algunas veces que cogía con la mano y pegaba un golpe en el pecho para que el astral y el físico se acoplaran, ¿no? Es como el borracho que ve doble, ¿no? Entonces es cierto que esos estados depresivos se producen porque el cuerpo astral y el físico están desdoblados, no están unidos, ¿no? Es la famosa idea de la búsqueda del alma de los chamanes, ¿no? Que dicen que se aleja el alma de tal forma que tenemos que ir a buscar los trozos para recomponerlos y hacer como una especie de revisión con el barquero que nos lleva desde el lado de la vida hasta la muerte, para a realizar una serie de condiciones para volver a revivir otra vez la vida que hemos gastado, ¿eh? Y no ha dicho esa depresión que se ha cumplido, que hemos muerto y que hay que revivir y nacer a otra vida
dentro de esa propia vida, ¿no? Por eso muchas veces hay personas que cada 7 años viven a lo mejor no 7 exactos, a lo mejor son 8 o 9, pero viven un cambio una ruptura con lo que llevaban viviendo hasta ese momento, ¿no? Por ejemplo, un cambio de trabajo o de casa o de pareja. ¿Puede estar relacionado con esto? Puede tener relación, e incluso hay gente que cuando la operan, hay una operación, pues su vida cambia de otra forma porque ya no son el que era, ¿no? Hay un renacer otra vez, ¿no? Te lo hace ver. Es como eso que hace poco estuve investigando sobre los factores de transferencia del calostro bovino, ¿eh? Que lleva tiempo comercializándose este producto, y este calostro te manda información memorística de cuando eras bebé. Es un anticáncer, pero también es como si fuera a la biblioteca y repasaras de nuevo lo que tú ya sabías, ¿no? Esa información que ya sabías, pero ya renovada y actualizada, ¿no? Como una especie de reseteo, ¿eh? Me acabas de recordar hace poco, hablando con otro escritor, que me comentaba que él fue a una especie de taller con un señor que ya no vive, y hacía una especie de ritual en el que revivías tu nacimiento. Y además tenías que revivirlo muchas veces hasta que nacieras sin problemas, ¿no? Porque normalmente siempre cuando nacemos como en el fondo Trauma, es ¿eh? un trauma, pues en realidad la primera vez que lo revives como un trauma. Entonces él repetía el ritual hasta que no fuera un trauma, hasta que lo vivieras de una manera pacífica. Sí. Y dice que a raíz de eso había gente que se le despertaban cosas, que por ejemplo pues tenía otra visión, o sea, Otra veía... visión diferente, ¿no? Una relectura, ¿no? Sí. Una relectura. Entonces, yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, una quiróloga, las quirólogas son personas que por medio de una serie de tocamientos, de hacer una serie de gestos, te levantar los brazos, los pies. Pues, por ejemplo, y yo les comenté, bueno, ¿a qué se debe mi miopía? ¿Por qué soy miope? Y dice, porque al tercer mes de embarazo de tu madre, ella vivía en una casa, su marido se iba a trabajar y tenía pánico a estar sola. Y ese miedo ha quedado reflejado en tu visión a través de ella y a través de esa situación, ¿no? Qué curioso. Y hay cosas, Sí, hay cosas que es que tienes que llevarlas contigo, ¿no? Como la maleta del chamán, exactamente. como puede ser esa miopía. Bueno, Claro. voy a hacer otro viaje a lo largo de tu libro y me sale esto. Si estuvieras frente a un tigre en medio de la selva, ¿pensarías en tus problemas? Él te miraría fijamente. No puedes moverte porque sería tu final. Debes estar muy atento. No puedes luchar contra él, pues te devorará. Tu mente es ese tigre y está al acecho 24 horas al día. No puedes luchar contra ella, pues te agotará. Solo la muerte lucha contra la muerte. Tampoco puedes distraerte o dejar el piloto automático en manos del subconsciente. Si no la controlas, te llevará al pasado o al futuro y te devorará. Imagínate lo que puede suceder si te distraes un minuto, 10 días o toda una vida. Estarías dormido. Por eso la iluminación es despertar. La vida sería una montaña rusa de emociones, no tendrías paz y ningún poder sobre tus estados de ánimo. Así es como viven los demás. Bueno, me encanta la metáfora, pero Sí. también, Bueno, esto pero está inspirado en un cuento hindú de que un hombre ve un tigre. Bueno, primero ve un paisaje precioso, unos árboles, una comida preciosa, una mujer con la que está un rato, y aparece un tigre, y dice, si el tigre me devora, y entonces lo devora. claro, En eso está basada la idea. Entonces nos dice, en cierto modo, que es conveniente que tengamos pensamientos positivos,
porque los pensamientos positivos crean realidad positiva. Claro. Pero es tan fácil que Claro. vengan los pensamientos negativos a... Claro, porque según el Ho Oponopono, los pensamientos negativos son recuerdos del pasado que no se han superado y se vuelven a repetir. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando los tibetanos repiten mucho sus mantras. El repetir el mantra es porque al tener la mente ocupada en el mantra, no le acuden pensamientos negativos. Está ocupado en el mantra. Entonces, la clave está en dominar el tigre, ¿no? Sabes que el tigre siempre va a estar ahí, pero si está a tu servicio y es manso y, y le ayudas como él te ayuda, pues todo lo que te sucederá será positivo, ¿no? Porque lo has dominado, ¿no? A raíz de otras lecturas y de otros autores, tengo entendido que la mente es un pequeño recipiente donde no cabe el alma y nos tenemos que ajustar a la mente. Por eso la mente nos tiene como encerrados, porque nosotros somos más que la mente. ¿Puede ser eso? Sí, es la cárcel del alma, como decía San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, es posible que al tener conciencia de esa cárcel, pues no tengamos esa capacidad de podernos liberar de ese cuerpo, ¿no? Aunque tenemos otra serie de cuerpos, pero están supeditados al que nosotros hemos elegido, ¿no? De hecho, hay manifestaciones del cuerpo de otras dimensiones en el que dicen que los ángeles, para que tú no te acuerdes de vidas anteriores, te ponen el dedo en la panza para que te salga el ombligo, ¿no? Bueno, voy a Y el viajar. gato está de acuerdo. ¿Está de acuerdo en lo ¿Qué? que le ha dicho el gato? Ha hecho... El gato ahora mismo está aquí relajadita, dormida. Bueno, voy a iniciar otra lectura. La muerte física y el chamán. Muchas personas piensan que sufrirán lo indecible, no solo mientras estén muriendo, sino también después de la desaparición física. A fin de disipar el miedo, el verdadero chamán se sienta en el lecho de muerte del agonizante y hace con él una introspección. Hace poco fui a visitar a un enfermo que se estaba muriendo en un hospital y me dijo, Eso va mira para ti. mi brazo. Eso es tuyo. El mensaje es para ti. Sí. Bueno, ya no sé si seguir leyendo. Bueno, voy a Venga, seguir sigue, leyendo. sigue, sigue. Mira mi brazo, está completamente hinchado y de un horrible color rojo. Ah, ahora veo el problema. Sufres por la creencia de que este brazo debería tener la misma apariencia que el otro. ¿Quién serías sin ese pensamiento? Lo comprendió perfectamente y se dio cuenta de que todo es apariencia. Estoy asustado. No sé cómo morirme. Cierra los ojos todas las noches y te duermes. Todos esperamos descansar. La muerte es algo parecido. Creo en la vida más allá de la muerte, pero no sabré qué hacer cuando llegue allí. Todo lo que necesitas ya está allí. Cuando te despiertes en el otro lado, tus seres queridos te guiarán. El miedo a la muerte es una cortina de humo que oculta el miedo al amor. Creemos que tenemos miedo a la muerte de nuestro cuerpo, aunque lo que tenemos es a la desaparición de nuestra identidad. Pero en otras ocasiones tengo miedo a la nada, a no existir. ¿Tienes absoluta certeza de que eso es verdad? ¿Cómo puede ser dolorosa la nada? La nada no es nada. Es tu miedo a pensar que Dios no existe. Eso es todo. Cuando se piensa la muerte, no hay muerte. Muy bien. Son palabras que se le podía decir perfectamente a una persona que está en ese proceso. Un mensaje que va dirigido a ti y a tu madre. Entonces, pues, ¿qué es la muerte? Es también una ilusión. Es nuestro apego. El apego, cuando tú llegas a la culminación de ti mismo, llega por ley natural el proceso de tránsito a otra dimensión, ¿no? Somos seres inmortales, somos viajeros estelares en el camino del tiempo, ¿no? Entonces,
es una enseñanza, la muerte es un camino, una enseñanza. El nacimiento también es otra forma eh, diferente de muerte porque te meten dentro de una cueva y luego en la muerte también te meten dentro de una cueva. Es como un círculo, ¿no? ¿Eh? El, la tumba es una vagina también, ¿no? Y la cueva también de la mujer es otra forma, otra tumba de la que sale, de la que resucitan, ¿no? ¿Cuántas veces resucitamos? No lo sabemos, ¿no? Hay un viejecillo cuento que dice que dos gemelos estaban en el vientre de su madre y se preguntaba el uno a otro, ¿tú crees que habrá vida después de, después de esta vida? Y el otro decía, no, no, yo no creo que sea posible. O sea, de aquí nos vamos a, vete tú a saber a dónde. Y eran dos bebés que, pues eso, que estaban en el vientre muy a Todo gusto, muy filosofando. felices, y se preguntaban por la vida después. Bueno, claro, hay tantas visiones sobre la muerte que, que posiblemente todas sean ciertas y ninguna lo sean, ¿no? Es Mm. decir, que todas sean posibles incluso y que se puedan y que puedan encajar en una realidad que nosotros todavía no comprendemos, ¿no? Yo tengo un cuento cortito de una persona que empieza hablando de cómo podría morirse, ¿no? Porque dice, bueno, si me muero en medio de la calle, voy a asustar a la gente, porque se van a poner todos agolpados en mí, van a llamar a la ambulancia, voy a pasar mal rato. Dice, hombre, si me muero viendo la televisión, me parece bien, porque conocía el caso de una persona que se tiró 20 años muerto en un sillón y la televisión funcionando, ¿sabes? Dice, luego, otra opción es que la mejor opción, desde luego, es mientras estoy durmiendo, ¿sabes? Y entonces empieza a plantearse diferentes formas de cómo le gustaría morirse, ¿no? Y empieza a pensar, digo, madre mía, que hasta qué extremo he llegado, ¿no? Que uno muere como ha vivido, ¿no? Si alguien ha tenido una buena vida, tendrá una buena muerte, ¿no? Y el que haya tenido una mala vida tendrá una mala muerte, ¿no? Es curioso, yo escuché hace poco a una persona que tiene la capacidad de ver, bueno, un poco como tú, una persona que tiene así esas cualidades como las que tienes tú. Y, y me dijo que el alma decide si quiere morir sola o acompañada. Es ¿No una te das decisión. cuenta que la gente se muere cuando todos los familiares están delante de ella? ¿Cómo puedes controlar eso? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Pues que te puedes morir en cualquier momento, pero qué casualidad que cuando todos vienen, ha venido tu hijo, tu hija, tus parientes cercanos, está ahí en la cama, va y te mueres. Eso es porque lo Sí, controlas tú, lo decides tú. tú lo decides, eso es, ¿no? Tú Claro, controlas. claro, tú controlas. Como la canción, ¿no? Bueno, vamos a darle otra vuelta a este libro interesantísimo, La maleta del chamán, que hablamos de la... Yo imagino que la temática general de este libro es la iniciación Sí, espiritual. cierto, cierto, cierto. Cuando se cumpla el plazo, hemos de estar atentos a las señales de respuesta que nos manda nuestro doble, a través de sueños, conversaciones donde atamos el hilo de nuestras preguntas o situaciones inesperadas que nos marcan la respuesta. Sabemos que todo el universo está desdoblado en todos sus niveles. Al ser multidimensionales, también están duplicados. Por un lado, tenemos a las personas de forma corpuscular y otra, las personas en forma ondulatoria, que es el cuerpo en su estado energético. Vivimos en varias dimensiones al mismo tiempo. Nuestros yoes no viven a la vez, ni en tiempo ni en espacio, pero a pesar de eso, existen ranuras temporales donde podemos establecer conexión entre ambos y beneficiarnos de sus consejos. ¡Guau! ¡Qué tema más interesante! Cuéntame. Cuéntame, Bueno, Raúl. sobre el tema del doble se ha escrito poco, pero sí puedes conectarte con tu doble, ¿no? Tienen que transcurrir 40 días, como estuvo Jesús 40 días para conectarse con su doble. Entonces el doble está viviendo por delante de ti.
¿eh? Él puede saber cosas que tú no sabes porque ya las ha vivido y tú puedes preguntarle. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en una dimensión donde pasado, presente y futuro suceden a la vez. Entonces hay seres sensibles que pueden intuir lo que va a suceder porque bien, o porque tienen la capacidad de ver esas ranuras del espacio-tiempo y pueden prever lo que ya ha sucedido en el plano astral. Entonces, eso da pie a que también tú puedas ver seres que crees que no son parte de ti, pero que pueden ser de vidas anteriores, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si recordarás que he escrito varios libros sobre los aborígenes de Australia y es curioso porque yo me preguntan, pregúntale al rastreador. Bueno, cierro los ojos, veo a un hombre con un taparrabos, su palo, en su círculo de poder, al lado de la playa, yo le pregunto y él me contesta. Muchas veces de forma irónica, de cachondeo, ¿no? Y digo, ¿seré yo en otra dimensión paralela o fue una vida que vivió antes que yo y que yo me estoy reconduciendo a través de él o que vivirá en el futuro y yo lo estoy viendo? ¿Me entiendes? Entonces ya te estalla la cabeza porque lo importante es quedarte con el mensaje, porque si te planteas esto ya no sabes quién es ese ser, ese rastreador, ¿no? Bueno, a lo mejor le puedes hacer una pregunta trampa que esté relacionada con algo que tú piensas o algo que te define o algo así. Y a lo mejor te puede contestar y ya de esa manera descubres si eras tú. Sí, tampoco me planteo nunca preguntarle si soy yo o no. Una vez tú y yo hicimos ese ejercicio, no sé si te acuerdas. No, no Hace me acuerdo. mucho tiempo, todavía no habíamos hecho ningún café y me acuerdo que te dije, Ramón, pregúntale al rastreador cómo hacemos para dar a conocer tus libros. Y él dijo que grabando vídeos. No me Dijo, digas, sí, 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 eso eso dijo. dijo. Es que me Grabando. sorprendo, ¿no? Me sorprendo de estas cosas porque, bueno, pues sí, sí. Esto Yo, fue a los principios de Trevolarium, o sea, principio, ¿no? sí, sí, que además tú y yo no nos hablábamos por teléfono, ni siquiera Sí, nos sí, conocíamos físicamente. sí, 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 sí. Claro. Entonces ya no llega a entender si estos seres son parte de ti, son otras dimensiones. Todos somos uno, yo creo que todos somos todos, ¿no? Tú eres mi parte femenina y yo soy tu parte masculina, ¿no? Y mi madre es una parte de mí y tu madre es parte de ti y son todo un rompecabezas, ¿no? Como dice el Ho Oponopono, ¿no? Todo es uno, ¿no? Y a través de esa, lo Claro, importante es la tiene dualidad, sentido. evitar la Cua- dualidad. Cuando el cuerpo muere y el alma sale, el alma forma parte de una conciencia universal. Todos somos Claro. parte de Dios o tenemos una parte divina, como bien has dicho tú, eh, pues hace unos minutos. Y claro, tenemos una identidad propia, quizá porque la necesitamos tener, pero en el fondo nos fundimos, ¿no? Sí. con el todo. De hecho, la relación de pareja es ese intento de solo uno, ¿no? Sí, sí, no, Unión de la parte masculina y femenina que llevamos todos, ¿no? por lo menos durante un ratillo. Pero durante un ratillo, claro. Hay veces que uno no se soporta a sí mismo y soportar a otra persona también es una hazaña, Bueno, voy a hacer otra aventura, otra incursión. otra incursión. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar los cambios? ¿Por qué vamos contracorriente y no nos dejamos llevar? El mensaje del águila es muy claro: renovarse, morir. La naturaleza debe fluir. Aprendamos de ella. Desde la noche de los tiempos, las águilas han sido consideradas como símbolos de poder, libertad, sabiduría, excelencia y astucia. Les decimos águilas a los espíritus elevados. Ellas no vuelan bajo, sino que siempre buscan las grandes alturas para discernir su presa o tener un ángulo amplio del mundo. Dicen que pueden volar 1.800 metros sobre el nivel del mar. Construyen el nido a miles de metros de altura. Ella hace el nido y lo convierte en un hogar permanente. Lo renueva
llevando nuevas ramas. El águila vuela sola o en pareja, no necesita ir en grupo o bandadas. Son fieles a su hogar, reconocen sus signos vitales de vejez y es entonces cuando inician el proceso más importante de su vida. Cuando tienen 40 años van perdiendo su fuerza para volar a grandes alturas porque sus viejas plumas se vuelven pesadas. Su pico se encorva en dirección a su pecho y sus garras se vuelven muy apretadas porque lo que no pueden sostener a sus presas. ¿Qué hace el águila entonces? Ella asume el control de su vida, se responsabiliza de su supervivencia y se renueva a sí misma, porque sabe que si no lo hace, morirá. En su nido ya vacío, realiza un ayuno. Se somete a un proceso sumamente doloroso, pero vital, de 5 meses. Golpea con fuerza contra una roca su pico encorvado por los años, hasta que su corteza se desprende de su cuerpo y espera hasta que le nazca un nuevo pico con el cual pueda desprenderse una a una las uñas. Cuando nacen las nuevas uñas, entonces las usa para arrancarse todas sus viejas plumas. Después de ese proceso de renovación con pico y garras nuevas, espera a que salgan nuevas plumas para volver a volar y emprende el nuevo vuelo para conquistar los cielos por un periodo de vida de unos 30 años más. El ser humano tiene... Qué fuerte. ¿Perdón? Qué Sí, fuerte, qué fuerte. es fuerte, es fuerte. O sea, es un proceso de renovación, pero duro. Y además de asumir, ¿no? De asumir que tengo que hacer ese cambio. Si no me quedaré estancado aquí. Es ese proceso quizá a lo mejor de cuando alguien cae muy bajo, o cae en algo muy, muy duro, por lo que sea, en algún vicio o en alguna degradación humana, y entonces ahí es cuando decide hacer un cambio para mejorar su vida, pero ese cambio es tremendamente doloroso también, ¿no? Claro, el confort, la línea de confort que la tenemos que superar. Es muy cómodo estar en la línea de confort y que todo nos venga y no haces cambios en nuestra vida. Por eso está la famosa crisis de los hombres, sobre todo a los 40 años, ¿no? Que quieren, que se enamoran de mujeres más jóvenes que él y ya empiezan a rechazar a su mujer, ¿no? La crisis de los 40, ¿no? Entonces, pues sí, hay crisis. Y esta, por ejemplo, el águila tiene conciencia en su ADN de que tiene que hacer ese proceso porque ya otras águilas lo han hecho, ¿no? Entonces, hay algo, unos mensajes nuestros dentro de nuestra mente, de nuestra ADN, que nos indica cuándo tenemos que hacer esa renovación, ¿no? Y hay gente que no lo supera y por eso cae en depresión o le suceden situaciones negativas porque tiene que renovarse, ¿eh? Tiene que hacer lo que hace el águila, ¿no? En el chamanismo sabes que hay animales de poder, uno de ellos es el águila, ¿no? Y entonces ese proceso es duro, pero es un nuevo renacer, es una forma de el ayuno, por ejemplo. Jesucristo utilizó esa forma de encontrarse a sí mismo porque necesitó esos 40 días para saber realmente quién era, para darse cuenta de que era un Dios, ¿no? Y que se podía comunicar con el Padre, que es una manifestación de todo lo que él podía entender más adelante de lo que le iba a pasar, ¿no? Porque ya tenía conciencia de lo que le iba a pasar, pero tenía que tener conciencia de ser hombre Dios, ¿no? Pues tuvo que pasar por el proceso del águila, sus 40 días de ayuno, que yo recomiendo a todos que si quieren cambiar en su vida, el proceso de ayuno es muy importante, ¿no? Hombre, entiéndeme, puedes hacer pequeños ayunos de un par de días, por ejemplo, el de la famosa la cura de manzana, que se hace 3 días. Hay quien hace una monodieta de una semana. Hay gente que hace ya unos ayunos fuertes porque está preparada para poder hacerlo y para hacer durante 30 o 40 días. Pero el ayuno lo que hace es que no le das de comer a los bichitos que hay dentro de nuestro cuerpo, de parásitos y de hongos,
que todas las enfermedades están provocadas por los hongos, esa manía de los médicos alopáticos de clasificar la mierda, la mierda es mierda y ya está. Me ha gustado eso, sí, es verdad. No deja de ser. De hecho, hay tratamientos de transfusiones de heces de personas sanas que a personas enfermas con muy buenos resultados. Hay médicos que ya están haciendo esas cosas tan... Sí. Bueno, dicho de una manera vasta, pues son transfusiones de mierda. Sí, claro. Entonces, pues eso, que el ayuno, yo creo que en realidad es lo que nos está diciendo el águila, porque el águila también tiene que ayunar para hacer ese proceso, ¿me entiendes? Si se quita las plumas, luego se da golpes para eliminar ese pico, tiene que estar en un proceso de autolimpieza, de regenerar su cuerpo por dentro para que se quede completamente limpio y puedan crecerle nuevas plumas y nuevo pico. Y para mí, yo creo que el ayuno es fundamental para la curación espiritual y física de un ser, ¿no? Sí, y además debe ser una experiencia, yo creo que en solitario, ¿no? Porque normalmente Sí. las personas que tenemos a nuestro alrededor no suelen ser grandes apoyos en ese asunto, ¿verdad? No, no, porque es un proceso solitario, porque tu búsqueda interior es solitaria, nadie te puede ayudar en tu búsqueda Claro. personal. Y entonces es que se abren una serie de caminos interiores, espirituales, eh, que son impresionantes, ¿no? Y eso lo hace esta terapia, ¿no? Esta búsqueda interior, ¿no? Bueno, voy a hacer una última incursión en La maleta del chamán, que es un libro, pues, como hemos dicho antes, que recoge o que trata de hacer un resumen de lo que es, pues, como tú decías, que es un libro que tú hubieses necesitado en su momento, ¿no? Cierto, cierto. Para comprender tu proceso, ¿no? Ese proceso interior, sobre todo personas que quieren profundizar en su espiritualidad y que necesitan, pues, una guía, ¿no? Un apoyo, una ayuda, y la pueden encontrar en este libro. Me encuentro con una puerta que abro y allí ante mí está un jardín precioso con una fuente, arquetipo de la verdad. Y sentado en un banco se encuentra el viejo, al cual pregunto mis dudas y me da respuestas muy atinadas. Otro símbolo que los chamanes suelen utilizar es el camino, que puede conducir a la posada de la paciencia, el de la vida, etc. En esas posadas se busca el conocimiento del corazón, que es otra inteligencia de nuestro ser. Los posaderos dan una llave que servirá para descubrir el baúl de las respuestas. Lo encontrado es un símbolo o arquetipo que hay que interpretar. Otro arquetipo de gran profundidad es el de andar hasta lo alto de una montaña para encontrar el silencio del alma y descubrir nuevos misterios que nos conducen a otras partes del ser y otras dimensiones. El colibrí es también un animal arquetípico que representa el viaje que podemos emprender en nuestra existencia y está asociado con el norte. Ellos nos enseñan a beber el néctar de la vida, viendo su parte positiva. En la filosofía del Ho'oponopono, el colibrí representa el dinero. Te tengo que contar una cosa interesante con respecto a esto. Voy a leer el último párrafo. El cóndor es un animal simbólico de los chamanes andinos asociado con el este. Es el protector de la sabiduría. Otro arquetipo es el jaguar, que representa el principio de vida y muerte, que está asociado al oeste. Nos ayuda a permitir morir a esas partes de nosotros mismos que impiden la realización espiritual. Es que curiosamente estaba leyendo el trozo este y te iba a preguntar por el colibrí. No me podía imaginar que me lo iba a encontrar en la lectura. Porque es que hace unos días soñé que tenía un colibrí en las manos. La abundancia, el dinero.
no se explica la ciencia cómo un ser tan pequeño como el colibrí puede latirle el corazón tan deprisa y moverse a tal velocidad. Es impresionante, es un misterio de la naturaleza. Y las alas, es una pasada, Y ¿no? Para mantenerse. ese pico tan largo para poder sacar el néctar de las flores, ¿no? Sí, El sí. colibrí es un animal arquetípico también del chamanismo. Todos hemos sido animales. Dentro del libro que te he reflejado de los 7 cielos y los 7 infiernos, eso de ese infierno es el de los animales, cuando tú eres un ser animal, porque nosotros somos mamíferos, animales racionales que han conseguido una evolución, pero que en realidad tenemos que recurrir a ese mundo animal para poder guiarnos a través de ese arquetipo al que pertenecemos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy un delfín, ¿no? Aunque también me siento muy identificado con la libélula, ¿no? Pues sabes que escribí un libro sobre el suave aleteo de la libélula. Entonces, aparecen una serie de animales en nuestra vida que son nuestros maestros y nos dan mensajes de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que ser. Por ejemplo, tus gatos ahora mismo son tus animales arquetípicos, ¿no? Son seres solitarios, huraños, que son cariñosos cuando ellos quieren serlo y son ahora mismo tus maestros espirituales, son tus hijos espirituales, ¿no? Sí, Entonces todos sí. tenemos unos animales que nos indican el camino, ¿no? Al que tenemos que dirigirnos y en diferentes direcciones, norte, sudeste y oeste, lo mismo que cuando hacemos una invocación al círculo de poder de las diferentes direcciones de protección, ¿no? ¿Eh? Los otros días vi un vídeo curiosísimo de Jodorowsky que cogía los 2 dedos, que supuestamente es el que utiliza la iglesia para hacer la bendición, porque dice que estos 2 dedos son el de la excomunión, ¿no? Pero estos son de la bendición. Y hace un círculo de poder en el sentido contrario de la aguja de reloj, que es como circula nuestra sangre. Y entonces esa persona se mete, hace el salto, se mete dentro del círculo, ¿eh? Y es curiosísimo cómo Jodorowsky coge la mano como si fuera un cuchillo y le dice, te voy a cortar las ataduras que tienes del exterior. Y empieza a hacer el gesto del cuchillo. Y luego hace la mano así como un puño, como un jabón, y empieza a lavarle el cuerpo astral, ¿sabes? Y luego hace el gesto de la mano como si fuese un peine para peinarle el campo áurico, ¿no? Y eso me recordó también esa técnica que yo utilizo del peinado o de la caricia del campo áurico, ¿no? Para restablecerlo, ¿no? Es curioso. Bueno, yo estoy estudiando druidismo ahora porque estoy impartiendo un taller en Tisanas de mi abuela y, y los druidas hacían un círculo, trazaban un círculo, que además lo dividían en 8 partes, que tenía que ver con el ciclo del año y también que yo entiendo que cuando tú haces eso, o sea, si tú estableces el círculo, lo divides en 8 partes, donde el norte es el 25 de diciembre, el sur es justo a mediados de año, y esas 8 partes coinciden con las fiestas típicas de los druidas, como por ejemplo Halloween, el Día de todos los Muertos o Candlemas, etc. Además, ellos lo establecían de una manera ubicándolo norte y sur, este y oeste. Tú lo que estás diciendo es tus coordenadas físicas y tus coordenadas geográficas y temporales, ¿no? Con lo cual ya estás estableciéndote en un sitio, en un momento. Y ellos decían que cuando terminabas de hacer tus rituales, que tenías que hacerlos dentro del círculo, cuando terminabas tenías que deshacer el círculo y tejer la red, porque habías roto la red para poder estar en un entorno seguro, para que no tuvieras influencias negativas. Entonces tenías que volver a hacer un gesto como si estuvieras tejiendo la red para que todo volviera a estar unido. Es muy interesante. El tema. Sí, sí, sí. Supongo que Jodorowsky, porque yo no lo llegué a ver el vídeo completo, con esos 2 dedos se deshace ese círculo de poder en el sentido de la aguja del reloj, para deshacerlo, ¿no? Los El postulados druida del druida. El druida lo hace en el sentido de las agujas del reloj porque lo hace en el sentido del sol, como el planeta Tierra va en el sentido contrario de las agujas del reloj, la luz del sol va en el sentido de las agujas del reloj. Entonces siempre lo hacían en el sentido de la luz, Ya. básicamente.
Ujú. Muy Bueno, interesante. curioso. Juegos mentales. Sí, 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 muy interesante. Pues La maleta del chamán, el libro de Ramón López, que yo creo que ahí creo que es un libro interesantísimo para autoexploración, ¿verdad, Ramón? Sí, cierto, cierto. Es un libro que te incita al principio de los iniciados, ¿no? Porque ya hay libros más fuertes de iniciación como los 72 nombres de Dios de la Cábala judía y los de Jesucristo, ¿no? Que ese ya es un libro más de un grado de superación por encima de este, ¿no? Que por cierto algunos cabalísticos me han dicho, yo no sé, yo no conozco ese libro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Digo, pues mira, ya lo sabes, Tremolarios lo tiene, ¿Digo? de la cábala judía y Jesús, la relación de los dos. Que por Y, cierto, la cábala he enterado que nació aquí en España, que se le sí, atribuye a la religión judía, pero es que resulta que se inició aquí en España, yo no lo sabía. creo que en Gerona, o Sí. si no tengo mal entendido, porque ahí se escribió un libro que, vamos, debías de leerlo, que es El Esplendor, que es el libro del Esplendor. Que es una serie de libros que te incitan a descubrir el tema de la cábala y es un libro de iniciación que luego se fue aumentando en varios tomos, una gran cantidad de tomos, de donde partió el original, ¿no? El libro del esplendor, y se escribió por aquella época en esta zona de Gerona, ¿no? Creo, si no recuerdo mal. Con respecto a todo esto que estamos hablando, pues puedo decirte también que este libro de la maleta del chamán, que había personas que han ido a mi consulta y que le ha ayudado mucho, ¿no? El Es un esplendor. libro donde se ya inicia la cábala y, y es muy interesante porque te habla de cosas de la cultura judía que da pie luego más adelante a, a la cábala judía, ¿no? Que sí, cierto, empezó aquí, empezó en España ese tipo de libros. Que por cierto, quiero invitarte a Úbeda a que han abierto un espacio nuevo de una especie de plazoleta judía, porque en el Alcázar de Úbeda era donde estaba el gueto judío, y hace pocas semanas un señor que es un héroe cultural compró una serie de casas, la ha restaurado y ha recreado como eran en aquella época de la Edad Media, como era una plazoleta judía con las puertas, las casas, el escudo de la Inquisición, y es vamos, es interesantísimo porque aparece su fuente en el centro. Esa fuente tiene un sonido muy especial y ya te induce a ir hacia los sitios que te van visitando con un guía y te va enseñando cómo era la cultura judía en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, a mí me encanta hablar contigo de todos esos rincones mágicos que está España llena de rincones mágicos, que tú los conoces, hablas de ellos en tus libros. Me acuerdo cuando hicimos el audiolibro de los templarios y empezaste a hablar de sitios mágicos de Toledo y todo eso, pues de monasterios, de sitios así que hablas en tus libros, que también es fascinante. Bueno, ya sabes que yo siempre brindo, al final, brindo con mi café y hoy voy a brindar, pues es que no sé, que hemos hablado de tantos temas interesantes, pues por lo menos voy a brindar para que siga habiendo más libros de Ramón López en Trevolarium, que me hace Muy mucha bien, ilusión. eso esperamos.